Gracias por esta introducción, gracias por esta invitación a Pamplona. Es un placer para mí estar aquí. Y gracias sobre todo por el contenido de tu introducción, porque así ganamos tiempo. Amaya lo ha dicho todo. Ha explicado que en todos los sistemas educativos europeos y de los países industrializados tendemos a desregular los sistemas educativos, a introducir prácticamente mercados de enseñanza con gran competición entre las escuelas. Se tiende a privatizar partes de la educación. Se tiende a sustituir el saber por competencias. Se tiende a colocar a los alumnos y a los profesores y los centros escolares bajo una presión constante de evaluación. Se tiene la omnipresencia de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Hay relaciones cada vez más estrechas entre establecimientos de educación y sistemas educativos y el mundo de la empresa. Y, por supuesto, está esa presión porque la única segunda lengua de todos los ciudadanos del mundo sea el inglés globalizado, el Globish. Todo esto ya lo has dicho, Amaya. Y la única pregunta que queda es ¿por qué? He creído entender antes comiendo, pero bueno, ya habíamos bebido un poco de vino y no sé si he entendido bien, pero me ha parecido entender que aquí se cree que el porqué es el Estado español. En Francia, donde doy muchas conferencias también y donde les gusta mucho el Estado nacional, me dicen que el porqué es Bruselas, es Europa. Y en Bruselas, donde vivo, y nos gusta Bruselas y Europa porque crea mucho empleo, en Bruselas me dicen el porqué y lo responsable es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es el responsable del capitalismo mundial. Y todos tienen algo de razón. Está claro que el Estado español es responsable de lo que se hace en la enseñanza aquí. Es evidente que el Estado europeo es responsable de lo que se hace en Europa. Y está claro que la OCDE dicta sus condiciones, impone sus recomendaciones a los ministros de la enseñanza de todos los países más ricos del planeta. Pero más allá de esas personas y de esas instituciones, la auténtica responsabilidad, la auténtica causa para mí no son los gobiernos ni las instituciones, es el sistema económico que lleva un nombre, el capitalismo. Y lo que voy a intentar demostrar es la lógica que existe entre las evoluciones actuales del entorno económico y del sistema capitalista y de las expectativas de los inversores en este sistema capitalista, la relación entre esa evolución y la evolución del mundo de la enseñanza y de los sistemas educativos. Sí, todo va bien. Perfecto. Está preguntando si puede ir más rápido. Le decimos que sí. Sí. Voy a ir un poco más rápido. Para entender bien lo que ocurre hoy en día, me gustaría volver un poco hacia atrás. Me gustaría volver tras la Segunda Guerra Mundial, en esa época, esos 40 años que vieron nacer lo que llamamos la masificación de la enseñanza, de la participación de la enseñanza secundaria y después la masificación de la participación en la enseñanza superior. Esa masificación se produce en un contexto que hay que recordar. En primer lugar, estamos tras la Segunda Guerra Mundial, con muchos países en plena reconstrucción,
de gran volumen, y también en muchos países relaciones de fuerzas sociales y políticas que durante la guerra se han dirigido a favor de las organizaciones sindicalistas y obreras, porque en muchos países esas organizaciones juegan un papel importante en los movimientos de resistencia y en la liberación. Y además están las innovaciones tecnológicas, los progresos tecnológicos que van a traer mutaciones en el mundo industrial, por ejemplo, el desarrollo de la energía nuclear, la electrificación de los trenes, el desarrollo de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias, o sea, progresos tecnológicos e industriales que exigen inversiones fuertes, de larga duración. También podemos mencionar en Francia las redes de tren de alta velocidad. Todo eso va a desembocar en un crecimiento económico. En aquella época los economistas pensarán que va a ser algo duradero, que el capitalismo ha entrado en una era de crecimiento sin fin. Nos decían entonces que íbamos a para siempre conocer tasas de crecimiento de 4 o 5%. Por supuesto, no ha sido así. Y ese fuerte crecimiento, esos años de crecimiento han sido más bien un accidente en la historia del capitalismo. Años sintomáticos de este sistema. Pero ese crecimiento llevó a un crecimiento de los ingresos del Estado y, por otra parte, a una demanda muy fuerte de mano de obra cualificada, que procedía también de la naturaleza propia de las innovaciones y del progreso, que exigían pasar de una mano de obra sin cualificación a una mano de obra más cualificada. Sectores en declive, como las minas, y eran sectores que utilizaban mucha mano de obra poco cualificada, y los sectores emergentes, como el tercer sector y todos los ligados a las nuevas tecnologías, necesitaban un nivel de formación más elevado. Y todo eso, además del crecimiento económico, llevó a una fuerte demanda de mano de obra cualificada. Y como los presupuestos del Estado iban creciendo, pareció algo normal para todos, ya sea las organizaciones sindicalistas o las patronales. Todo el mundo ha considerado normal que la masificación necesaria, que la participación en la enseñanza secundaria y superior se haga de forma centralizada, organizada por el Estado y financiada también centralizada por el Estado. Este es el periodo que empieza tras la Segunda Guerra Mundial y que no sé hasta cuándo he puesto aquí 85, podía haber sido 80 o 90. Igual os sorprende que no he hablado de los años 70, porque a partir de los años 70 es cuando el capitalismo empieza a entrar en otra época. Y esa otra época yo la llamaría la era de las crisis. Empieza con el choque petrolero del 73, del 79. No sé si aquí en el País Vasco, bueno, da igual que diga 73. Los franceses, bueno, 73, la crisis petrolífera. Los economistas nos dicen es una crisis que no va a durar. En cuanto pase este mal trago, vamos otra vez a conocer un crecimiento económico duradero. Pero a partir de los años 80, muchos países, el mío propio, Bélgica, encuentran muchos problemas presupuestarios. Y también en Inglaterra, y también en Francia, y en Alemania, y en otros países nórdicos,
estábamos a niveles no lejanos de lo que han conocido ahora Italia o Grecia recientemente. Y en aquella época decíamos, bueno, no pasa nada, lo vamos a resolver con privatizaciones. El Estado va a vender sectores de actividad al público y después irá funcionando otra vez el capitalismo y irá creciendo. Y después vinieron crisis financieras, todavía no mundiales, eran locales en Europa, México, Asia, Rusia, y nos decían los economistas, no pasa nada, lo vamos a arreglar con las nuevas tecnologías y sobre todo con la mundialización económica, con la globalización. Y conoceremos una nueva era de prosperidad y de crecimiento económico. Las nuevas tecnologías hace tiempo ya que existen, y en el 2000-2001 se produjo una explosión de las nuevas tecnologías y nos dijeron, no pasa nada, vamos a liberalizar los mercados, y hoy en día nadie duda de que hemos entrado en una era de inestabilidad de larga duración. Estamos en una era en que el capitalismo va de una crisis a otra, y esta nueva era ha empezado a finales de los años 80 y sobre todo a partir de los años 90, y ha llevado a que los responsables políticos ofrezcan un discurso nuevo sobre la enseñanza. Y eso es lo que nos interesa. Para entender ese nuevo discurso sobre la escuela hay que entender la naturaleza de la crisis, porque de ahí se deducen las características de las nuevas éticas de la enseñanza. Para mí la crisis, yo hago mi análisis marxista, y para mí es una crisis de sobrecapacidad de producción. Hoy en día, a escala mundial, la capacidad de producción solo se utilizan en un 70%, es decir, que solo se produce 70% de lo que se podría producir, teniendo en cuenta las máquinas, las fábricas, las herramientas, las materias primas, etcétera. Solo producimos si hay una demanda solvente. Con las máquinas, las fábricas que tenemos, podríamos fabricar paneles solares, eólicas, para equipar poblaciones enteras en África, pero no lo hacemos porque no hay nadie allí para comprarlas. Estamos muy por debajo de lo que podríamos producir. Las capacidades de producción son mayores. Pero para los inversores, los que tienen dinero y que han invertido en la industria, esto plantea un doble problema, o mejor dicho, tiene dos consecuencias. Si hablamos de sobrecapacidad de producción, también significa excedente de capitales, porque los capitalistas, los que poseen el capital, cada vez tienen más problemas para encontrar sectores que sean rentables a largo plazo. Y la segunda consecuencia de esta capacidad productiva es que los productores, las empresas que producen bienes y servicios, se han lanzado en una competición cada vez más fuerte. Hay una gran competitividad económica debido a esa sobrecapacidad de producción. Cada uno intenta utilizar las máquinas en las que ha invertido, si no al 100%, al 80% o al 90%, y entra en una competición cada vez más fuerte con sus competidores. El problema es que la única forma que tienen las empresas de llevar adelante esa competición es aumentar su productividad, y para eso recurren a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en particular. Y si aumentan su productividad,
Si todas las empresas aumentan su productividad, el resultado es que se aumenta aún más la sobrecapacidad de producción y estamos en un círculo vicioso. Y ese es el círculo vicioso de la crisis. ¿Y qué tiene que ver esto con la enseñanza? Pues tiene que ver tres cosas con la enseñanza. Significa, en un entorno donde hay muchos capitales excedentarios, significa que los poseedores de capitales, los capitalistas, van a intentar invertir en nuevos sectores. Y entre esos nuevos sectores o nuevos países. Pueden ser países del este, por ejemplo, y Rusia después de la caída del muro, pero una vez que se ha conquistado Rusia y los países de la zona, puede ser los transportes públicos, la sanidad, correos y la enseñanza. Y la enseñanza se convierte en uno de los sectores objetivo para los inversores. A finales de los años 90, esperaban incluso que la mayoría de la actividad de la enseñanza podía ser privatizada. Hoy han cambiado de idea, se han hecho intentos y muchas han fracasado. Pero es como todas las enfermedades de juventud, los primeros intentos están ahí para demostrar lo que es potencialmente rentable y lo que no. Hoy en día vemos que hay sectores del mundo de la educación que se han comprometido en un proceso de privatización, la enseñanza superior, por ejemplo, pero también la formación a lo largo de la vida, la formación continua de los trabajadores que en el mercado de trabajo es muy inestable, tienen que cambiar de puesto y de empleo y tienen que reciclarse. Ese mercado también está siendo conquistado por las empresas privadas e incluso dentro de la enseñanza primaria y secundaria los inversores privados han encontrado nichos interesantes. En Francia ya no puedes entrar en el metro en París sin ver publicidad para una empresa u otra de apoyo escolar a domicilio, o sea, empresas especializadas en la ayuda para niños que tienen problemas escolares. Y como Francia tiene la tasa de fracaso escolar más elevada de Europa, resulta un mercado muy interesante, eso del apoyo escolar. En verano, en julio y agosto, se dan clases para recuperar a los niños en matemáticas, en inglés. Es un mercado floreciente y donde esto funciona muy bien es en Corea del Sur. Hoy en día los gastos privados de los padres para ayudar en la escolaridad a sus hijos superan los gastos públicos. Bueno, ahora una anécdota. Un experto americano, Eric Knuchet, conocido a nivel mundial porque no deja de hacer estudios que no valen para nada, pero muy interesantes para los responsables políticos, que muestra que el número de alumnos por clase no tiene ninguna importancia y que clases de 40 o de 10 o de 15 funciona exactamente igual. Es lo que pretende este personaje. Y uno de sus estudios se basa en una comparación con Corea y Estados Unidos. Y olvida que en Corea los padres gastan, además de los gastos públicos, mucho más que lo que gastan los poderes públicos para garantizar la educación de sus hijos. Bueno, era un paréntesis. En el 2002, la OCDE organizó un foro en Washington, cuyas conclusiones son las que vemos aquí. Lo leo. El foro de Washington no dejó a sus participantes la menor duda que el comercio de los servicios educativos no es un excrecimiento accidental que pretende enriquecer la educación por el intercambio internacional, pero que se ha convertido en una parte significativa del comercio mundial de los servicios.
Esta privatización mercantil de la escuela constituye lo que yo llamo el primer eje de la mercantilización. ¿Por qué he dicho privatización mercantil? Porque quiero distinguirla de otra forma de privatización de la escuela que es mucho más antigua y que conocéis bien. En todos los países desarrollados hay, además de la escuela pública, escuelas privadas, a menudo católicas o confesionales, que también son enseñanza privada, pero no es enseñanza privada mercantil. La primera razón de estas escuelas privadas no es una oportunidad para inversores capitalistas. No son razones económicas las que han dado lugar a su creación. Lo que hablamos aquí es la privatización mercantil, o sea, partes del sistema educativo que se convierten en sectores donde se invierten capitales. La segunda forma, el segundo eje de la mercantilización de la escuela, bueno, voy a ser muy breve, procede del excedente de las capacidades productivas. En un contexto como este, los responsables económicos presionan al Estado para que ponga a su disposición medios para apoyar los mercados emergentes. Hemos tenido un ejemplo muy claro a finales de los años 90 y el inicio del año 2000 con la introducción de las tecnologías de la información y de la comunicación. En 1998, la Comisión Europea lanzó un plan de acción para acelerar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las escuelas en Europa. Y se publicó un documento de 70 páginas que explicaba las ventajas pedagógicas de esta introducción. La señora Edith Cresson, tras el lanzamiento de este programa en Francia, dijo: la razón principal por la que Europa quería que las escuelas se dotaran de ordenadores y de Internet era para acelerar la emergencia de ese mercado en Europa. Es decir, las escuelas tienen que empezar a utilizar los ordenadores no porque sean estupendas herramientas pedagógicas, sino porque así los niños aprenderán en la escuela a usar un ordenador y serán a su vez consumidores de ese material informático nuevo. Y en la cumbre de Lisbona en el año 2000, en los documentos preparatorios se menciona una cifra sorprendente en aquella época. Se dice que 49% de las compras de ordenadores en el año 2000, 49% de las compras de ordenadores en las familias europeas se hacían después de que un niño hubiese aprendido a manejar un ordenador en la escuela. Era un argumento para decir, ¿veis cómo es importante que las escuelas utilicen ordenadores e Internet? Curiosamente, desde 2004-2005 ese tipo de discurso ha desaparecido de las publicaciones de la Comisión Europea por una razón muy sencilla, y es que hoy en día el mercado de la informática y de Internet está ya instalado y ya no necesita la escuela para desarrollarse. Eso es para mostrar cómo se utiliza la escuela con fines económicos mercantiles. Y luego está el eje principal, y es que en un entorno económico con una exacerbación de la competición en torno a la mundialización y la globalización, los medios económicos presionan a la enseñanza para centrarse sobre lo que es para ellos su misión esencial: producir capital humano, es decir, producir la mano de obra mejor adaptada, la mejor adaptada posible para sus expectativas como empresarios, o sea, adaptar la enseñanza al mercado
de trabajo, producir capital humano. Este es el eje principal y es sobre lo que me voy a centrar. El eje principal de la mercantilización de la enseñanza. Esta idea se lanza ya en el 89 por la Mesa Redonda de Industriales Europeos, que no es el mayor lobby patronal, pero sin duda el que está más cercano a la Comisión Europea. No representa a toda la patronal europea, pero a las empresas tecnológicamente punteras, el sector automóvil, farmacéutico, la petroquímica. Son esas empresas las que forman parte de este grupo. Y ya decían en el 89, el desarrollo técnico industrial de las empresas europeas exige una renovación acelerada de los sistemas de enseñanza y de sus programas. El mensaje fue muy bien captado por la Comisión Europea y la Unión Europea, porque en la cumbre de Lisboa se decreta el objetivo central de la reforma de los sistemas educativos es ayudar a Europa a convertirse en economía del conocimiento la más competitiva, la más dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico duradero. Si os preguntamos a vosotros, profesores, padres y ciudadanos preocupados por el tema educativo, si os preguntamos para qué mejorar la enseñanza, vais a contestar para tener ciudadanos emancipados, jóvenes interesados por la cultura, interesados en convertirse en ciudadanos que entiendan el mundo. En Europa no se piensa así. Ellos piensan que la educación tiene que servir para hacer la economía más competitiva, más dinámica. Estas promesas, en el 2000, desde entonces todos sabemos la lista de crisis que hemos tenido, pero bueno, después de cada crisis da igual, el mismo discurso. Después de la crisis de 2011 nos dice que está claramente demostrado que la inversión en las competencias ayudará a los países a recuperar el crecimiento tras la crisis económica. Y cuando Jean-Claude Juncker da sus directivas al comisario europeo, bueno, no voy a traducir, pero le dice lo mismo. Quiero que te encargues de la enseñanza para contribuir al crecimiento económico, a la creación de empleos, para promover la cultura como catalizador de la innovación y maximizando la contribución de la cultura a la creación de empleo. La OCDE hoy nos promete que si podemos hacer que todos los alumnos alcancen 400 puntos en lectura en la evaluación PISA, implicaría un crecimiento acumulado, un crecimiento en 10 años de 200.000 millones, crecimiento acumulado. Y nos dicen que se consigue esto por extrapolación de los crecimientos pasados. Este tipo de cálculo no quiere decir nada. Cualquiera que haya analizado un poco las estadísticas, no es porque los países que tienen el mejor nivel PISA también tienen un PIB más elevado. Y saben que no es porque se mejore el PISA, inmediatamente se mejora el PIB. Es como si la causa del incremento del PIB sería exclusivamente debido al incremento del PISA. La relación causal puede ser al revés. Quizás porque tienen un PIB más elevado, tienen mejores niveles de PISA, porque como tienen un PIB más elevado, su enseñanza es de mejor calidad. O sea, decir que este tipo de automatismo
no quiere decir nada, es deslumbrar al personal. Bueno, pero da igual si es mentira. Es una buena idea, podríamos pensar. Si los economistas nos dicen vamos a invertir en la enseñanza para conseguir una enseñanza que sirva al crecimiento económico, da igual si se confunde. A nosotros nos viene bien que inviertan en la enseñanza. Quizás es una buena noticia saber que la OCDE y todos los que están detrás, todos los países más ricos del planeta, van a gastar dinero para conseguir una mejor enseñanza y hacer así que el crecimiento económico exista. Y si no, tendremos una buena enseñanza. ¿Es una buena noticia? Pues no sé, porque no se han tenido en cuenta todos los aspectos. Se ha tenido en cuenta la crisis de las tecnologías, pero no se ha tenido en cuenta el rol del Estado y la evolución de las condiciones sociales que se derivan de la crisis. Bueno, voy a ir rápidamente, pero bueno, son cosas que tienen importancia. La competición económica significa también un crecimiento del paro y un empobrecimiento de la población, porque las empresas presionan con los salarios y las empresas en competición son empresas que cierran. Y ese incremento del paro y del empobrecimiento hace que aumenten más la sobrecapacidad productiva. Y otra consecuencia a nivel del Estado, la gran competitividad económica lleva al Estado a atraer inversores, empresas. ¿Y qué hacen para ello? Reducen los impuestos sobre grandes fortunas, sobre los beneficios de las empresas, reducen las cargas sociales de las empresas. Incluso la Holanda o Francia está saqueando la seguridad social. Los países se lanzan en una competición para reducir la presión fiscal sobre los que precisamente tienen la capacidad de pagar. Y así tenemos menos ingresos. Y esa reducción de ingresos se añade al empobrecimiento, que también reduce la capacidad contributiva y fiscal de las capas más pobres de la población. Y esa reducción de ingresos lleva a políticas de austeridad que, entre paréntesis, incrementan el empobrecimiento y el paro, porque esto significa que se echan a funcionarios y significa ciudadanos con menos ingresos. ¿Qué quiere decir austeridad? Es gastar menos dinero y eso se hace cogiendo dinero en el sector de la enseñanza. Entre 1945 y 1980, los gastos de enseñanza en Europa habían aumentado un 3% del PIB. Habían pasado de un 3 a un 6 del PIB y en algunos países hasta 7% en el año 1980. O sea, hubo un gran incremento de los gastos públicos en este ámbito. Desde 1980 nos hemos mantenido en el mismo nivel. En algunos incluso se ha reducido, en algunos ha subido ligeramente, pero la media se ha mantenido. Y es una desfinanciación, porque durante esos años, del 80 hasta hoy, el número de alumnos en la enseñanza superior ha seguido aumentando de forma muy importante. O sea, dicho de otra manera, el número de alumnos se ha inflado y los gastos públicos se han mantenido al mismo nivel. O sea, realmente es una política de reducción de los medios por alumno en la enseñanza. Tenemos una desfinanciación de la enseñanza, lo que lleva a la privatización de la enseñanza, porque si hay menos dinero para la enseñanza pública, esto aumenta
el interés de la enseñanza privada, mercantil, entre las capas de población que tienen medios para pagarse esa enseñanza privada. Pero también podemos ver una contradicción entre dos expectativas de los medios económicos. Por un lado nos dicen necesitamos una enseñanza más rentable para apoyar nuestra competitividad, o sea, necesitamos trabajadores mejor formados, mejor adaptados a las necesidades de la economía, y por otro lado nos dicen pero esa enseñanza tiene que costar menos, tiene que ser más barata. ¿Y cómo hacer para tener una mejor enseñanza, entre comillas, mejor como lo consideran ellos? Una enseñanza mejor y que a la vez cueste menos, que le cueste menos al Estado. Respuesta. Anouchek es un economista que vais a haber mencionado en los documentos de la OECD. Es el especialista ultraliberal de la educación del mundo entero y dice, necesitamos reformas institucionales más que una expansión de los recursos dentro del marco institucional existente. Es decir, nos dice, de 45 a los años 80-85, la enseñanza ha ido creciendo cuantitativamente. Hemos gastado cada vez más dinero, hemos tenido más escuelas, más alumnos. Ese crecimiento cuantitativo era necesario entonces, pero hoy en día hay que parar esto. Necesitamos reformas institucionales, hay que cambiar, o sea, no hay que aportar más medios, sino que hay que cambiar la organización, los contenidos, las prácticas pedagógicas. Son cambios cualitativos los que hay que instaurar hoy para adaptar mejor la enseñanza a nosotros economistas. En otro documento de la OCDE, más de lo mismo. Tenemos que fijar prioridades en la inversión de recursos escasos. Desarrollar la formación de una población cuesta caro. Por eso las políticas de educación deben concebirse de forma que se pueda maximizar su beneficio social y económico. Supongo que está claro que ese beneficio social se refiere al beneficio económico. Volvamos a nuestro esquema. La contradicción se resuelve ¿cómo? Pues teniendo en cuenta una dimensión de la que todavía no hemos hablado y que es esencial. Las evoluciones del trabajo, la naturaleza, la organización, las formas actuales del trabajo. Y eso es del capital humano lo que va a permitir resolver esa contradicción entre la desfinanciación y el capital humano. Tenemos que hablar ahora del mercado del trabajo. Cuando hablamos generalmente de este tema y preguntamos a la gente cuál es la característica de la evolución actual del mercado de trabajo, rápidamente nos dicen el paro elevado. Pero hay otra característica. La gente suele estar convencida de ello, igual ustedes también, el incremento de la demanda de mano de obra altamente cualificada. Si vemos gráficos como este, parece mostrar que vamos a necesitar más trabajadores altamente cualificados. Esto lo ha publicado el Centro Europeo de Desarrollo de la Formación Profesional y que nos da la evolución de 3 categorías de trabajadores. Los de alto nivel de calificación, los de nivel medio y los de baja cualificación. Del 2000 al 2010 son estadísticas reales y de 2010 a 2020 son estudios prospectivos, son los pronósticos
que ha hecho este centro de investigación de la Unión Europea. ¿Y qué vemos? Vemos que los trabajadores altamente cualificados no deja de aumentar. Pasamos de 22% a 37% en el 2020, mientras que los poco cualificados se va reduciendo y pasa de 30% a 16%, o debería ser así en el 2020. Esta es la imagen que se asocia generalmente a ese concepto de sociedad del conocimiento. Estamos en una sociedad de conocimiento, una economía del conocimiento, y mañana ya no habrá lugar en el mercado de trabajo para las personas con poca cualificación. Pero en este mismo informe, 2 páginas después, vemos este gráfico de la evolución de los empleos por tipo de ocupación, por tipo de trabajo. Y esos trabajos se clasifican por nivel de formación requerido. Los empleos que exigen un gran nivel de formación, los empleos medianamente cualificados, no manuales, perdón. Los empleos manuales y los empleos elementales, que no exigen ninguna formación ni cualificación. Y ahora veamos las curvas. Las 2 curvas que se disparan son los más altos y los más bajos. Parece que hay una contradicción entre este gráfico y el otro. Aquí los trabajadores no cualificados están en caída libre, y aquí nos dice que los empleos que no necesitan ninguna cualificación van a conocer un gran crecimiento. Parece una contradicción, pero no la hay. La diferencia es que este gráfico se refería a la estructura de los niveles de cualificación de los trabajadores, y este se refiere a los niveles de cualificación exigidos para los empleos. La evolución aquí es una polarización del mercado de trabajo, un gran crecimiento de los empleos de alto nivel de cualificación y también de los de muy poco nivel de cualificación. Y la conclusión, si comparamos ambos gráficos, la conclusión es que los empleos con poco nivel de cualificación suelen estar ocupados por trabajadores sobrecualificados, que tienen una cualificación muy alta. Yo, que cojo mucho el tren de alta velocidad en Francia, y que me alimento con la horrible comida que sirven en esos trenes, a veces me pongo a hablar con ese señor que vende esos asquerosos sándwiches en el tren de alta velocidad y le pregunto qué formación tiene. Nunca me he encontrado con ninguno que tenga niveles superiores. Todos tienen más de 3 años superiores. Y sin embargo es un empleo catalogado como no cualificado. Estas son cifras para Francia. La evolución del empleo no cualificado en Francia hasta el 94 va bajando, y no empieza en el 84, empieza al inicio del siglo XX. Desde el inicio del siglo XX hasta el 94, el trabajo no cualificado va bajando. Y digo principio del siglo XX, porque en el siglo XIX fue lo contrario. Fue aumentando el empleo no cualificado, el resultado del maquinismo, pero en el siglo XX hay una reducción de ese empleo no cualificado, porque seguimos produciendo coches y aviones, pero también hay que arreglar
los coches y los aviones. Y el empleo no cualificado se va reduciendo, pero a partir del 94 es extraordinario. A partir del 94 la OCDE nos dice: hemos entrado en la sociedad del conocimiento y de la información. Y desde que hemos entrado en esta sociedad del conocimiento vemos que el empleo no cualificado se dispara. Estas son cifras americanas que muestran lo mismo, pero voy a pasar. ¿Y qué vemos? Hemos visto que la primera característica de la evolución del trabajo es la polarización de los niveles de formación y de cualificación. Polarización que se debe a dos factores: el desarrollo de los TIC, por un lado, brevemente, porque ahora no tenemos tiempo a hablar en detalle de esto. ¿Cuáles son los empleos fáciles de sustituir por ordenadores, por máquinas programadas por ordenadores? No son los empleos de alto nivel de formación, pero tampoco los empleos de muy poco nivel de formación. La persona que tiene que limpiar esta sala, por ejemplo, cuando terminemos esta jornada, es muy difícil de sustituir hoy en día por un robot o una máquina. Pero empleos cualificados de nivel intermedio que exigen una formación alta, pero que se puede codificar en un algoritmo, esos empleos son los que desaparecen en beneficio de máquinas de tecnología y de los TIC. Y eso es lo que explica, según los expertos en ciencias de trabajo, eso es lo que explica esa polarización del mercado de trabajo, con la desaparición de los trabajos medianamente cualificados y un crecimiento de los de muy baja cualificación y de los de muy alta cualificación. ¿Y cuál es la consecuencia para la enseñanza? Si el mercado de trabajo se vuelve más desigual, no tiene sentido seguir con ese discurso de los años 60, 50, que la escuela tiene que ser más democrática. Si el mercado de trabajo se polariza, lógicamente la escuela tiene que polarizarse también. Y me vais a decir: bueno, nadie piensa así, no se atrevería nadie a poner eso por escrito. Pues no es así. Tengo una flecha más. La desfinanciación de la enseñanza contribuye también a incrementar las desigualdades. Antes de demostrar que hay gente muy cínica, quiero decir algo más. Desde hace 10 años, desde hace 12 años, desde que existen las encuestas PISA, este es uno de los resultados más interesantes de los PISAs, que no se suele comentar. Observamos que las desigualdades sociales en las escuelas, o sea, las de resultado entre niños de familias ricas y pobres, la distancia en matemáticas, por ejemplo, entre los niños de familias ricas y pobres, va aumentando en todos los países, desde las primeras encuestas PISA hasta hoy. Y los investigadores en investigación buscan la explicación y el origen de ese incremento. Y sin duda hay muchas explicaciones, pero hay una que es fundamental, y que es esta. El crecimiento de la desigualdad social en la escuela no es señal de un disfuncionamiento de la escuela. Es, al contrario, señal de una perfecta adaptación de la escuela a su entorno económico. Es cínico, pero es así. La escuela se va adaptando a la sociedad. La sociedad se polariza y la escuela también. Por supuesto, no se hace de repente. Hay una serie de mecanismos que intervienen, pero el resultado es impresionante. En 2004, el señor Tello entregó al presidente de la República Francesa un informe sobre el cambio de la escuela. Entre 1995 y hoy no hay un solo país europeo
donde no haya cada 4 años un informe sobre la necesaria, el cambio necesario de la enseñanza. Y en este informe Telo se dice que los empleos poco cualificados seguirán siendo importantes en el futuro, y algunos ámbitos de actividad deberían dar lugar incluso a una creación de empleos importante. Este señor Telo muestra que conoce las estadísticas. Habrá muchos empleos no cualificados y cada vez más en algunos sectores. Y su conclusión es esta. La noción de éxito escolar para todos no debe prestar a malentendido. No quiere decir que la escuela debe hacer que todos los alumnos alcancen las cualificaciones escolares las más elevadas. Sería una ilusión para los individuos y una absurdidad social, porque las cualificaciones escolares ya no estarían asociadas a la estructura de los empleos. El señor Telo dice claramente, puesto que en el mercado de trabajo vamos a necesitar ingenieros y gente sin formación, doctores y reponedores, la escuela tiene que olvidar su idea de llevar a todos al nivel más alto. Algunos tienen que estar preparados para ocupar puestos elevados y otros no. Bueno, me vais a decir que siempre ha sido así. Sí. Pero en los años 60, 70, el discurso no era este. En los años 60, 70, el discurso era de mañana tendremos una sociedad donde todo el mundo será intelectual, solo habrá lugar para intelectuales y tenemos que preparar esa sociedad del futuro haciendo que todo el mundo alcance altos niveles de cualificación. Era el discurso de la democratización de la enseñanza. Hoy en día ya no existe ese discurso. Lo nuevo no es volver a estas prácticas. Lo que es nuevo es que el discurso de la democratización de la escuela haya sido hoy políticamente enterrado. Podemos decir hoy nos podemos permitir decir que la escuela tiene que seleccionar. Y la OCDE dice las cosas todavía más claras. Todos los alumnos no alcanzarán una carrera en el sector de la nueva economía. De hecho, la mayoría no lo harán. Y los programas escolares no pueden, por lo tanto, ser concebidos como si todos tuvieran que ir muy lejos. No sé si sabéis dónde están las oficinas de la OCDE. Están en París. Y no sé si conocéis París. En la orilla izquierda del Sena hay una montaña, la montaña de Sainte-Geneviève, con un panteón. Y al lado del panteón se encuentra un liceo prestigioso, el liceo Henri IV, y todos los parisinos que tienen una buena cuenta bancaria intentan colocar a sus hijos en ese liceo. Y justo detrás, cuando vienes por el Sena y pasas el Panteón, llegas al barrio de las universidades y ahí están las oficinas de la OCDE. Bueno, imagino, pero bueno, es algo que yo imagino. Podríamos pensar que el señor de la OCDE que ha escrito este informe, antes de entrar en su oficina, primero fue a llevar a sus hijos en ese liceo. ¿Y por qué ahí? Porque espera que sus hijos vayan lo más lejos posible. Y luego se baja, se va a su oficina, enciende su ordenador y escribe: los programas escolares no pueden concebirse como si todos deberían ir lejos. Es decir, los programas escolares tienen que concebirse de forma que algunos no vayan demasiado lejos. Los programas escolares tienen que concebirse de manera que algunos no vayan muy lejos, porque si no, ¿para qué serviría que mis hijos vayan al liceo Henri IV? Si todos fueran tan lejos como mis hijos, ¿cómo conseguirán luego ellos los mejores puestos en un mercado de trabajo que se está polarizando y donde los niveles de alta cualificación van a ser más difíciles de conseguir para todos? Este es el discurso cínico de la burguesía.
Sí, claro, nuestras escuelas tienen que preparar jóvenes para ocupar puestos elevados, pero no todo el mundo, porque si no, habrá una gran competición para esos puestos. Antes hemos visto la evolución del empleo no cualificado en Francia. Era la curva del medio. No sé de qué color porque soy daltónico. Amaya ha venido en un coche verde, me ha dicho, pero yo la veo naranja, o sea... ¿La curva verde o naranja? Ah, es la naranja. Esa curva del medio ha sido partida en dos. Se ha dividido el empleo no cualificado en obreros no cualificados y empleados no cualificados. ¿Y qué observamos? Sigue habiendo una reducción del empleo de los obreros no cualificados, aunque sube un poquito al final. Pero la explosión está en los empleados no cualificados. Y esto es lo novedoso. Hasta hoy, cuando hablábamos, bueno, hasta hace 15 años, cuando hablábamos de empleos no cualificados, se pensaba en empleos de agricultura, peones, pero hoy ya no es así. Esta es la lista de 26 o 28 oficios que han conocido el mayor crecimiento en Estados Unidos en la primera década del siglo XXI. Las cifras hay que multiplicarlas por 1000. Son las creaciones de empleo en cada uno de estos ámbitos. Otra vez no veo bien los colores. 5 o 6 creo que son del mismo color. Hay 5 empleos con gran nivel de formación. Informático, manager, enseñanza superior, ingeniero de sistemas y analista informático. Estos son los de gran formación. Y luego tenéis 3 de nivel de cualificación intermedio. Enfermero, servicios informáticos y maestros de escuela. Y todos los demás, bueno, hay otros 2. Atención a clientela y choferes de camión, pero todos los demás, así se dice en inglés, formación de corta duración. Y el documento de donde proceden estas cifras es una revista del Departamento Federal de Empleo americano. Este documento precisa que esas formaciones de corta duración son empleos que exigen una formación de 48 horas. 48 horas de formación para conseguir uno de estos puestos de trabajo en azul, creo que son los azules. Restauración y fast food. 673.000 nuevos empleos en 10 años. Vendedor, cajero, empleado de oficina, el básico. Pensemos en qué hace este empleado de oficina. Está sentado en su oficina, tiene un teléfono, tiene un ordenador. Está no cualificado, pero tiene que coger el teléfono y decir: un momento, por favor, voy a pasar su llamada. Y es no cualificado, pero tiene que recibir correos en su ordenador, eliminar el spam, reenviar los correos interesantes a sus destinatarios. Es no cualificado, pero tiene que hacer un montón de cosas. Los empleos no cualificados de hoy no son empleos que exigen ningún conocimiento, competencia ni saber. Bueno, luego lo voy a aclarar. Seguimos con la lista.
agente de seguridad. Supongo que en Estados Unidos en 48 horas uno aprende a manejar un arma, aunque igual es una competencia básica que ya saben todos antes de cumplir la edad adulto. Asistente de enseñanza, no sé qué es esto, formados en 48 horas, no sé, igual son los que están en la entrada del colegio para asegurarse de que no vienen los niños con armas, no sé. Peón, esto es interesante. Hasta hace 20 años sería el primer empleo no cualificado de la industria. Hoy en día están relegados a la posición número 20. Jardineros y los food counters, literalmente los que cuentan la alimentación. No sé qué es eso. ¿Sabéis vosotros lo que es? Son gente que vende sándwiches, pizzas, y los llenan los expendedores automáticos de sándwiches, bebidas, etc. Recepcionistas, conductores de camionetas, tiene que tener su permiso de conducir, pero ya no se considera como una cualificación. Sin embargo, el del camión, ese sí tiene una estrellita, porque este no necesita un poco más de formación, 2 meses de formación. Para entender el impacto de esta polarización en la enseñanza, hay que hablar de otra característica de la evolución del mercado de trabajo. El ritmo de desarrollo de la tecnología, pero también el entorno económico muy inestable, inducido por la inestabilidad de las crisis repetitivas, y hace que el mercado sea muy imprevisible. Es imposible prever hoy cuáles serán los empleos importantes dentro de 10 o 20 años. Y es imposible también saber hoy cuáles serán las cualificaciones, las formaciones requeridas en el mercado de trabajo dentro de 10 o 20 años. El horizonte se va reduciendo. Y otra evolución es la precariedad del empleo. No creo que haya que extenderse mucho en eso, que se debe al empobrecimiento y a la competencia entre empresas, que hace que los empleos, más que en el pasado, se ven obligados a cambiar de puesto de empleo, incluso dentro de la misma empresa. Y estos dos factores, tanto la precariedad del empleo como la imprevisibilidad del mercado de trabajo, llevan a los economistas a decir que la exigencia clave para contratar a los trabajadores es la flexibilidad. Cuando leemos documentos económicos, sociales sobre la educación o su relación entre ambas, el término que vuelven siempre es la flexibilidad o adaptabilidad. Edith Cresson, hace ya unos años, cuando era comisaria europea, en los años 90, decía ya: en nuestras sociedades y nuestras economías en evolución rápida, el saber se ha convertido en un producto perecedero. Lo que aprendemos hoy será algo superfluo mañana. Y está claro que si pensamos en aprender solo en función de las necesidades del trabajo o de la economía, tiene razón. Solo si se tiene una visión de la escuela en ese marco estrecho de las necesidades de la economía. Esto es un informe sobre la educación en Bélgica. En Flandes, porque en Bélgica somos el único país que ha conseguido separar su enseñanza en dos.
Ya sé que no sois fan de los estados centrales. Nosotros ya no tenemos ni un ministerio de la educación, tenemos dos completamente separados. En el mundo del trabajo y en el mercado del trabajo no se busca trabajadores que saben y pueden mucho, sino trabajadores que son y que siguen siendo competentes, es decir, capaces y adaptables. Hay una palabra clave: competente. La búsqueda de flexibilidad se traduce en esta fantástica mutación de los contenidos de la enseñanza en curso en todos los países industrializados hoy. Ese paso de programas que antes eran formulados en términos de saber y de conocimiento hacia programas en términos de competencia. Nos dicen que lo esencial hoy no es conseguir saber, lo esencial es tener competencia. Y hay que saber lo que quiere decir competencia en su acepción tradicional. Hace 30 años, competencia no era lo mismo que como se utiliza hoy en pedagogía y en las ciencias de la educación y en los documentos económicos. Tradicionalmente, la competencia era la capacidad de utilizar eficazmente una serie de saberes en un campo de tareas profesionales. Por ejemplo, yo, el dentista, la que tengo que ir a ver la semana que viene, espero que tenga una formación que le haga competente, y espero también que el piloto de avión que me tiene que llevar a Canadá también sea competente, o sea, competente en lo que se refiere a formación profesional tradicional. Pero hoy en día ya no significa lo mismo el término competencia. Cuando se dice que la enseñanza tiene que orientarse en las competencias, significa que hay que centrarse ya no en los conocimientos, sino en la capacidad de movilizar conocimientos. Lo importante ya no es lo que sabemos, lo importante es lo que conseguimos hacer, incluso con saberes que no controlamos muy bien. Yo soy profesor de física y como tal enseño fórmulas. Como habéis ido a la escuela, también habéis tenido que aprender fórmulas de física, la de la energía cinética, por ejemplo. No sé si eso os recuerda algo. ¿Y cuál es la diferencia entre la enseñanza? No voy a decir tradicional, pero como yo lo concibo, y la enseñanza por competencias. Como yo lo veo, es que mi papel no es inculcar a mis alumnos una fórmula, sino mostrarles el significado de esa fórmula, hacerles descubrir de dónde procede, cómo se ha construido, cuál es su sentido, en base a la masa, la velocidad, etc. En el enfoque por competencias nos dicen tampoco hay que inculcar de memoria una fórmula, pero la importancia no es que los alumnos aprendan a construir la fórmula. Lo importante es que sepan utilizarla eficazmente en un problema. Y no sé si veis la diferencia. Pasamos de una visión, de una enseñanza que busca emancipar, pasamos a una visión de enseñanza que busca a ser eficaz, centrado en la eficacidad, la productividad del saber. ¿Por qué esas competencias están ahora al orden del día? Dice la OCDE. Porque los empleados han reconocido en ellas factores clave de dinamismo y de flexibilidad. Una fuerza de trabajo dotada de esas competencias podrá adaptarse a la demanda y a los medios de producción en constante evolución. Y aquí vemos la relación entre la orientación hacia competencias y la demanda de flexibilidad, de adaptabilidad
del mercado de trabajo. Y lo mismo en ese grupo de reflexión belga. La popularidad creciente de las competencias en los sistemas educativos se explica por la voluntad de acercar la educación del mercado de trabajo, preparando mejor a los estudiantes a trabajar de forma flexible y adaptable en su medio profesional. La polarización del mercado de trabajo, vamos a añadir una flecha, va a llevar a una pregunta esencial. Hemos heredado de la masificación de los años 50, 60, 70, hemos heredado sistemas educativos donde los niños siguen un tronco común de formación, bueno, depende de los países, hasta 16 años. En el norte, Francia hasta 15, en Bélgica hasta los 13, en Alemania hasta los 10, aquí no sé. Y aquí 16 años, como en los países nórdicos. La pregunta es, sabemos que al cabo de esos años unos deberán prepararse para ser trabajadores altamente cualificados y otros deben prepararse para baja calificación. Y la pregunta es, ¿cuál es la base común? Tienen que ser competencias, pero ¿cuáles son las competencias de base comunes a unos y otros? Eurydice, el servicio de la Comisión Europea, explica que hoy en día los conocimientos evolucionan a un ritmo tal que las escuelas se ven forzadas a dotar a los alumnos de bases que les permitirán desarrollar por sí mismos sus conocimientos en los ámbitos que les interesen. Esto es un eufemismo cuando dicen los ámbitos que les interesen. Es los que interesarán a sus futuros empresarios. Es, en efecto, imposible enseñarles todo en un mundo donde los conocimientos y las informaciones aumentan de forma exponencial. Siempre nos están repitiendo lo mismo. Como hay muchos conocimientos, la escuela tiene que enseñar cada vez menos. Yo no entiendo esto. ¿Por qué si hay más conocimientos hay que enseñar menos? Yo pienso que será al revés, que habría que enseñar más, pero la lógica de hoy dice, como hay muchos conocimientos, hay que parar y querer enseñar mucho. Y se ha creado... Sé que el título no les gusta a los matemáticos, el menor denominador común, pero era la mejor forma de describir este tema, o sea, esta base de conocimientos comunes. ¿Cuál es esa base de conocimientos comunes? Vamos a leer juntos y quiero que penséis en esos empleos no cualificados que hemos visto en la lista americana. Por ejemplo, esa persona que nos vende sándwich en los trenes de alta velocidad. Comunicación en la lengua materna. Señor, señora, el bar está abierto en el coche 7. Comunicación en una lengua extranjera. En euskera. No se dice en euskera, en los trenes, ¿o sí? La comunicación en una lengua extranjera es un eufemismo, se dice un idioma. Nos hacen creer que puede ser cualquier lengua. Sí, puede ser cualquiera, para los ingleses. Pero para los demás es el inglés. ¿Estamos de acuerdo? Los ingleses pueden aprender un idioma extranjero. Nosotros aprendemos la lengua extranjera. Cultura matemática y competencias de base en ciencias y tecnología. No se trata de tener una formación avanzada en matemáticas. Esas matemáticas antiguas que hacían reflexionar han sido enterradas. Se trata de tener competencias en ciencias y tecnología. El vendedor de sándwich y de café en su bar tiene detrás del bar 4 aparatos diferentes para leer tarjetas bancarias, 6 aparatos diferentes que calientan cosas, un horno, un grill, un microondas, una plancha, bueno, un montón de aparatos,
un calientasalchichas y bueno. Si cogéis un tren de alta velocidad francés y detrás hay un gran panel y detrás están todos los fusibles, todo el sistema eléctrico, y si algún día hay una avería de corriente, no puede conectar esos aparatos de cualquier manera, tiene que seguir un orden y todo eso se le explica en un cartel. O sea, necesita un mínimo de competencias de base en ciencias y tecnologías para hacer eso. Cultura numérica, poder utilizar un ratón, un ordenador, saber cómo bajarse un PDF sin tener que preguntar al colega que te lo haga. Aprender a aprender. O sea, si un día le instalan un séptimo aparato de tarjeta bancaria, no puede decir al jefe, joder, voy a necesitar 3 meses. No, en un momento tiene que aprender él, leyéndose las instrucciones, cómo funciona. Competencias interpersonales, interculturales y competencias sociales y cívicas. ¿Dónde suele estar el bar? ¿En el tren? Entre la primera y segunda clase, o sea, hay que poder conversar tanto con el inversor que acaba de venir de la bolsa y un fan de un equipo de fútbol, y el espíritu de empresa. Al bajar del tren hace unos días, el barman bajaba y otro subía, y hablando uno le dice a otro, hoy he hecho el 10:32, no ha sido nada terrible, pero mañana tengo el 11:58, este da más. Y entendí que no tienen salario fijo. Tienen un salario fijo, pero también un salario variable en función de la cifra de ventas. Y he entendido por qué cada 10 minutos nos recuerdan que el bar está abierto en el coche 7. Ese conjunto de competencias, las de base, se convierten en la esencia de lo que deben ocuparse los enseñantes y las escuelas. Lo esencial es esto. Y observamos que la historia, la geografía, la filosofía, ni la mencionemos, el arte, todo esto no forma parte de las competencias de base. Bueno, hay un poco de sensibilidad cultural, quizás se pueden incluir aquí, pero una auténtica formación musical, de arte, historia, la comprensión de la historia, todo esto ha desaparecido de las competencias de base porque no encuentra lugar en esta visión económicamente instrumentalizada de la escuela. Y tengo una zona gris oscura, porque para mí el crecimiento de las desigualdades en la enseñanza y la orientación en las competencias son dos características esenciales, dos elementos clave de lo que constituye la esencia de ese recentraje de la enseñanza. ¿Me queda un poco de tiempo? Y luego comenzar. Nos faltan 5 minutos para... Te daremos como unos 10 minutos. Si, bueno, queréis ir al baño, lo que sea, luego seguiremos. Esperaremos un pequeño receso de 10 minutos. Bueno. Lo siento, he sido un poco largo y luego, como hay traducción, tengo tendencia a hablar más despacio. Bueno, hay una última característica de este recentrado sobre el capital humano. La tendencia a la desregulación de los sistemas de educación. Y me refiero a sistemas educativos
cada vez más flexibles. He insistido hasta ahora sobre la demanda de flexibilidad de los trabajadores adaptables, pero lo que la economía pide no son solo trabajadores flexibles, sino un sistema de enseñanza que sea capaz de adaptarse rápidamente, espontáneamente a las expectativas cambiantes del entorno económico. Y favorecen una desregulación de la educación, dando más importancia a la competición, a casi un mercado escolar donde los padres eligen su escuela y hacen que las escuelas compitan entre sí, por el abandono del papel regulador del Estado, por la introducción de métodos de management, por la desfinanciación, que también tiene su papel, porque si los sistemas educativos disponen de menos medios, una buena forma de gestionar esa austeridad es delegarlo a las escuelas, decirles, bueno, os vamos a dar autonomía, vais a poder decidir vosotros lo que hacéis con los presupuestos reducidos que os vamos a dar. Se reducen los presupuestos, pero se les dice a las escuelas, bueno, pero podéis decidir vosotros lo que hacéis y cómo con ello. Cuando los economistas que repiten lo que dice la Comisión Europea y la OECD se preguntan cómo vamos a poner todo esto en práctica, responden: se necesitan políticas que mejoren los incentivos, los incentivos en las escuelas. Y esas políticas son tres: sistemas de responsabilización que evalúen cuidadosamente el rendimiento de los alumnos. Lo primero, la evaluación. O sea, poner a los alumnos, las escuelas, los sistemas bajo la presión de la evaluación. Segundo, la libre elección de los padres y la competición entre centros de enseñanza. Y el tercero, la autonomía local, que permite a las escuelas, que obligará a los centros de formación a hacer la elección apropiada. Políticas que introducen la competición, la libre elección y las fuerzas del mercado en el sistema escolar muestran que poseen un fuerte potencial para hacer evolucionar los sistemas escolares hacia un nivel de eficacia más elevado. Y vemos así que la desregulación de los sistemas educativos no es solo uno de los objetivos de la reforma de los sistemas de enseñanza, es también, y es esta flecha, se convierte en uno de los medios de aplicar esa política. Una más. La Comisión REFER, implantada en el 96 por la Comisión Europea para iniciar el movimiento de reforma de los sistemas educativos, y decía: no va a ser fácil cambiar las escuelas porque se van a resistir. Y para romper esa resistencia, la resistencia de la enseñanza pública tradicional tiene que superarse con el uso de métodos que combinen la promoción, la afirmación de objetivos, la orientación hacia el usuario y la competencia, en particular del sector privado. Otro punto que acabamos de ver en estos textos es la importancia de la evaluación. Colocar los sistemas bajo presión de la evaluación es una forma de obligarles a plegarse a esa nueva orientación. Y la evaluación es también una de las razones por las que se fomentan las competencias, porque es más fácil de evaluar una competencia que de evaluar el control de un saber, volviendo a las fórmulas físicas, energía cinética, por ejemplo. Hacer resolver un problema donde el alumno tiene que utilizar la fórmula es muy sencillo. Y se puede conseguir un esquema de evaluación muy fácil.
funciona muy bien, es muy fácil de corregir. Pero hacer preguntas que me permiten saber en qué medida el alumno ha entendido los conceptos teóricos de la fórmula, las relaciones entre los conceptos, el sentido, no se resuelve con pequeños problemas fáciles de resolver y de evaluar. Se necesita dejar expresarse al alumno y ver en qué está en lo correcto o no. Es mucho más difícil de evaluar y menos aún con test tipo PISA. La necesidad de una evaluación viene a apoyar esa orientación sobre competencias, porque cuando tenemos que evaluar constantemente los sistemas, no se puede hacer con un sistema de educación que se centra en la competencia del saber. Y la desregulación va a reforzar las desigualdades en el sistema educativo, porque cuando las escuelas están en competencia entre ellas, ¿qué ocurre? Cuando hay libre elección y competencia, hay un desarrollo desigual rápidamente. Hay fenómenos de polarización social. Hay escuelas de ricos y de pobres, escuelas de élite y escuelas basura, que van creciendo a medida en que la regulación por el Estado se reduce, que la financiación se reduce, las desigualdades aumentan. Y va a ser una forma de adaptar la enseñanza a ese mercado del trabajo que se está dualizando. Y tengo algunas citas que no voy a mencionar que muestran que los sistemas educativos más desregulados son también los que tienen más desigualdades sociales. Y en particular dos países, Finlandia y Suecia, que se mencionan como ejemplo positivo a menudo. Hay que saber que desde hace 15 años en Suecia y 10 años en Finlandia se está dejando de lado el sistema de escuelas públicas y se están implantando más competición entre los centros escolares, y desde hace 10 años esos dos países europeos donde las desigualdades sociales han aumentado más son estos países. Hoy en día todavía se menciona a Finlandia como ejemplo de sistema educativo modélico, pero ese discurso lo vamos a enterrar dentro de unos años si seguimos en esta evolución. Y no sé por qué vuelvo a esto. Aquí, mira, sí, me faltaba una flecha. La desregulación también fomenta la privatización, porque abre las puertas a la privatización mercantil. Cuando hay libre elección, por ejemplo, Suecia, que acabo de mencionar, los suecos han introducido un cheque escolar, libertad de elección de los padres. ¿Y qué ocurre? Hay muchas escuelas privadas mercantiles que se abren, donde hay que pagar mucho dinero para colocar a su niño. El mercado de la enseñanza se va desarrollando debido a estos procesos de desregulación. Y terminamos con esta última cita de la OCDE, que dice que el desarrollo de fuentes de información y de conocimientos diferentes va a acarrear un declive rápido del monopolio de los establecimientos escolares en el ámbito de la información y del saber. La individualización marcada de los modos de aprendizaje flexibles e inducidos por la demanda va a acabar en un declive del papel de los enseñantes, y la prueba es el desarrollo de nuevas fuentes de aprendizaje a través de los TIC. Lo que nos dice la OCDE es que la evolución de mañana es que vuestro papel de enseñante va a ser cada vez menos importante y otras instancias van a tomar el relevo para ejercer las competencias de los futuros trabajadores altamente o muy poco cualificados. Y termino con esta cita, no es para desmoralizaros. Y no es para... Bueno, ahora nos emborrachamos para olvidar lo que me han contado aquí. No es mi intención.
Lo que he querido mostrar es que detrás de lo que está ocurriendo en vuestros sistemas educativos hoy, detrás de lo que ocurre en los sistemas educativos de todos los países miembros de la OECD, hay una lógica. Por supuesto, hay formas políticas, a veces los he mencionado también, pero hay una lógica de sistema. Lo que he intentado es mostrar la lógica de ese sistema. Y quiero decir dos cosas para remontaros la moral. Lo primero es que esa lógica de sistema tiene fallos. Y hay resistencias que van surgiendo. Toda esa lógica ellos la tienen montada desde hace 20 años y todavía están aplicándola hoy en día. ¿Por qué no han conseguido hacerlo? Si ya lo tenían previsto desde el 98. Todo estaba escrito, lo digo en mi primer libro, Tableau Noir, y 20 años después todavía no se ha completado. Se va avanzando, pero no está completado. ¿Por qué? Porque hay resistencia. Y porque esa resistencia es eficaz, ya no es pasiva. El maestro que dice, bueno, otro nuevo programa, estoy harto, paso, voy a seguir haciendo como siempre. No digo que sea una buena actitud, pero incluso esa actitud va frenando la evolución y el cambio y se les complica mucho. O sea, hay margen de maniobra y si explotamos de forma inteligente ese margen de maniobra, no vamos a desviar toda la máquina, pero la vamos a ir frenando. Vamos a hacer que no vaya en la dirección prevista. La orientación de competencias, bueno, si metemos algunos granitos en esa reforma para hacer lo contrario de lo que se pretende, tenemos un margen de maniobra. Y segundo, espero, para mí es una esperanza, si lo que está en juego es un sistema, nos muestra que toda lucha para mejorar la escuela, salvar la escuela, solo se inscribe en una lucha mucho más amplia contra el sistema. Para mí, la lucha en favor de una escuela democrática, emancipadora, es inseparable de la lucha contra el sistema capitalista. Para mí es una tautología, es una evidencia y es la única respuesta posible y coherente contra esa visión de la escuela, la suya. La escuela tiene que ser eficaz para salvaguardar la sociedad existente en sus bases económicas. Tenemos que oponer una visión que dice la escuela tiene que aportar a los jóvenes la capacidad de entender el mundo para ser capaces de transformarlo y cambiarlo mañana. Esa es la urgencia ecológica, social, cultural. Decir a los jóvenes, ¿no quieres aprender matemáticas? El problema no es si tienes ganas o no, es necesario que lo aprendas porque mañana vas a tener que cambiar el mundo. Y para cambiar el mundo tienes que entenderlo. Es lo que decía Bertolt Brecht. Vete a la escuela, hazte maestro y tú que no tienes pan, aprende. Devora los libros porque son armas y tienes que ser el que dirige.